Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó. Pues yo sigo aquí, queridos oyentes. Padre Luis Fernando de Prada os saluda porque acaba de terminar el primer programa que en esta temporada dirigirá y dirige ya David Martínez sobre la familia de Radio María, pero a estas horas comienza otro programa nuevo. Paz a esta casa, paz a esta casa. Desde hace años hay muchísimos programas familiares en Radio María, pero hay tanta riqueza en la familia, en el hogar, que siempre hay nuevos aspectos. Y se nos han ofrecido, una persona ya la conocéis muchos, ha sido siempre voluntaria, pero también está en nuestro personal, Lorena del Rey, pero dos voluntarias, Irene Cuquerella y Chiti Hoyos desde Murcia, Irene Cuquerella desde aquí, desde Madrid. Las tres, ellas tres mosqueteras, van a comandar este programa, Paz a esta casa. Ellas mismas nos explicarán ahora enseguida de qué va, pero ya os digo que es pues cómo llevar la teología que nos enseña la importancia de la familia, del hogar. Dios es familia, Dios nos invita a un hogar que es el cielo. Eso tiene que empezar en la familia. La familia, iglesia doméstica. De todo esto y de lo que ahora enseguida nos van a decir, nos van a hablar en este programa al que deseamos lo mejor y nos damos muchísimas gracias. Todas son madres de familia numerosas, con muchas tareas y que sin embargo han querido sacar un ratito para una vez al mes, a estas horas, jueves a esta hora, tener con nosotros este programa que va a llevar paz a todas las casas que realmente sigan el camino del Señor. Adelante el primer programa. Nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíficamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Y así comenzamos, queridos oyentes, este nuevo programa de Paz a esta casa, como comentaba el padre Luis Fernando de Prada al inicio del mismo. Y bueno, pues para empezar queremos agradecer, ¿no?, esta oportunidad aquí en Radio María de pues poder llevar a tantas casas pues esta teología del hogar que queremos transmitir, que esperamos que sirva de mucho. Bueno, yo me presento, que soy Lorena del Rey, que bueno, pues ya
llevo algún tiempo en esta casa también, con otros temas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer este programa pues con dos conductoras que van a ser habituales también en este programa. Vamos a hacerlo entre las tres. Tenemos con nosotros a Chiti Hoyos, que bueno, pues nos acompaña desde un sitio un poco lejano. No puede estar aquí con nosotros en el estudio, aunque nos encantaría. Pero bueno, Chiti, preséntate. Pues bueno, hola a todos. Yo soy Chiti Hoyos, soy madre de familia numerosa. Tengo 8 hijos y 2 en el cielo. Y bueno, estoy embarcada en esta aventura porque bueno, una de las cosas que más últimamente en mi vida ha tenido más calado y más me ha ayudado ha sido la teología del hogar. Y investigué en eso y también tengo un pequeño compendio escrito, un librito sobre el tema y en el que me volqué completamente, porque ahí estaba lo que yo decía que era la clave para ayudarme a mí y a mi familia a crear un hogar conforme a Dios. Uh-huh. Eso es, y Chiti, bueno, pues eso, aparte pues da formación, charlas y demás, y bueno, como verán nuestros oyentes en futuros programas, pues nos va a iluminar mucho. Y bueno, también tenemos aquí a Irene Cuquerella, que pues tiene aquí este anhelo, ¿no?, de ayudar también a construir una casa, pues eso, una casa católica, ¿no?, para las familias, para todos, vamos, todos cual sea vuestra circunstancia, ¿no?, viváis solos o en familia, más grande, más pequeña. Bueno, Irene, adelante. Bien, pues a mí siempre me ha maravillado la belleza en general y de las cosas que nos rodean en particular, porque también nos influyen muchísimo sin darnos cuenta. Entonces, bueno, ser consciente de ello y rodearnos con intención de las que nos llevan a Dios me parece fundamental para acercarnos a Dios, ¿no? Y bueno, yo llegué a la teología del hogar de forma fortuita porque a raíz de mudarnos a una casa nueva, claro, yo pensaba cómo hacer que esta casa sea el lugar de encuentro con Dios, de cada uno de nuestra familia y también de todos nosotros, de comunión, digamos, entre nosotros y cada uno con Dios. Y a partir de ahí empecé a investigar, a ver cómo poder hacer esto. Y también a ver cómo hacerlo a través de las cosas, de lo que nos rodeaba. Y llegué al libro de Chiti Hoyos también, fue como, ella dice un compendio, a mí, bueno, yo lo tengo más que subrayado y estudiado de todos los colores, y voy poco a poco porque todo es como una pequeña oración de pedir a Dios que venga a nuestra casa y de poner también nuestro granito de arena para que se cumpla. Tengo 4 hijos también que no he hablado de mí. Tengo 4 hijos y uno en el cielo también. Estoy casada y, como os decía, pues me he mudado hace un tiempo a una casa en la que yo le pedí al Señor que fuera como en el Génesis, ¿no? Es el lugar en el que al atardecer nos encontramos con Dios y podemos hablar con Él. Y bueno, pues a partir de ahí empezó mi historia con la teología del hogar y el interiorismo. Eso es, pues muchas gracias por compartir esto. Ahora después vamos a ir presentando las secciones y en ellas ya pues podremos profundizar un poco más en cada parte de este programa. Así que ya pues sin más dilación comenzamos este programa, primer programa de Paz a esta casa. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó y en la blanda playa su casita levantó. Y así con esta música llegamos a esta primera sección sobre teología del hogar, que será el apartado, ¿no?, que introduzca el tema y a la tertulia, ¿no?, y que llevará pues Chiti Hoyos. Así que bueno, pues Chiti, cuéntanos un poco sobre este tema de la teología del hogar, que yo creo que ya habrá bastante gente a la que le resulte como familiar, ¿no?, este tema, pero mucha otra a lo mejor no han oído hablar nunca de esto y dirán, ¿qué tiene que ver, no? O sea, una teología del hogar, ¿eso qué es? Cuéntanos, Chiti.
Pues mira, la palabra teología viene a hablar de la ciencia que estudia a Dios, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puedes definir la teología del hogar? Pues yo siempre la defino como que es la ciencia del estudio de Dios en su faceta hogareña, porque Dios es familia. Lo primero de todo es que es familia, la Trinidad es familia, pero y la familia tiene un hogar. Sabemos que decimos que Dios está en el cielo, ¿no? Pero tiene una faceta hogareña porque es el primero que crea hogar y enseña a crear hogar, porque eso es lo que él hace. O sea, él crea, de hecho, un hogar para la humanidad, para su Hijo encarnado, toda la creación, todo lo diseña, lo crea, lo llena de belleza, lo cuida. Pero el término en sí de teología del hogar surgió de dos mujeres americanas, que eran Noel Merin y la otra, se me acaba de ir el nombre. Bueno, Carrie Gress. Sí. Carrie Gress. Eran dos mujeres americanas que empezaron entre ellas a hablar. Ellas tenían un blog, ¿no? Y se conocían y empezaron a hablar pues sobre cosas que ellas hacían en su casa para transmitir la fe a sus hijos, para hacer presente a Dios un poco con la línea que decía Irene, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo que mi casa sea pues más católica, más un sitio de presencia de Dios, de contacto con Él, de oración, de lo que tiene que ser un hogar católico? Y entonces empezaron ahí a hacer un blog entre ellas y les surgió este nombre de Theology of Home, ¿no? La teología del hogar. Y yo llegué allí porque en la pandemia pues me puse a leer cosas por internet y me salió su blog, ¿no? Cuando lo estuve leyendo me sorprendí mucho porque dije, bueno, pues es que esto lo hago yo en mi casa. O sea, eso como diciendo, oh, ¿esto qué es, no? O sea, sí que había cosas que ellas aportaban, pero también decía, esto para mí no me suena nuevo, sino como que siempre ha estado ahí, ¿no? Que siempre lo he tenido como muy dentro. Y entonces fue cuando empecé a investigar. Y descubrí que la teología del hogar en sí ha estado siempre, desde siempre. Porque si te paras a pensar, todo el mundo ha tenido un hogar. O sea, todo el mundo ha tenido una familia de la que procede, ¿no? Pues haber sido peor o mejor, haber sido una institución y no una familia como debería ser, pero todo el mundo tiene un concepto de hogar. Y entonces empecé a ver que todos los santos realmente habían vivido esto que es la teología del hogar, que es el mamar en tu familia, pues los primeros pasos de la fe, en la primera presentación de Dios te la hacen tus padres, pequeñas oraciones del día, la liturgia, alguna figurita que tuvieran, el ir a misa juntos, todas estas cosas, pues los santos lógicamente también han tenido sus familias y también lo han vivido. Y luego había matrimonios santos que lo han transmitido a sus hijos. Y entonces, pues de ahí ya me empecé a presionar, porque ya me di cuenta que esto venía del Espíritu Santo. O sea, decía, esto ha estado siempre para toda persona que esté abierta a escuchar la voz del Espíritu Santo para que pueda su hogar parecerse a lo que Dios quiere que se parezca. Porque lo que quiere Dios es que el hogar sea como una ventana al cielo. Porque si la familia está llamada a ser imagen de la Trinidad, pues el hogar donde vive la familia está llamada a ser imagen del hogar de la Trinidad, o sea, imagen del cielo. Y entonces toda la teología del hogar pues desarrolla un poco pues cuáles son esas notas que debería, como el Tabor, ¿no? Te muestra la visión mejor de hacia dónde la meta, ¿no? Hacia dónde toda familia y hogar pues debería dirigirse para alcanzar la plenitud. Pero también las dificultades y los problemas que surgen y cómo afrontarlos, solucionarlos y tal. Y más o menos esas serían las líneas un poco que lo definirían. ¿Y por qué dirías que es importante esto para todos? Porque al final estamos planteando, o sea, una teología del hogar, pero un hogar es un sitio donde vive una persona, ¿no? O sea, no tiene por qué ser a lo mejor una familia en muchas ocasiones, ¿no? Pero es crear ese hogar, ¿no? Que un hogar no es solo una casa, es más que una casa, ¿no? Chiti, ¿por qué es importante esto? Bueno, en principio es que nosotros nos tenemos que dar cuenta que nosotros somos hogar. Es decir, nosotros somos personas habitadas. O sea, somos piedras vivas y cada uno de nosotros está llamado a ser hogar para los demás. Porque nos tenemos que abrir como don a los demás y los demás puedan tener como una entrada en nuestro corazón, porque si no estaríamos cerrados sería como un egoísmo. Entonces, una vez que te das cuenta que Dios te ha diseñado como un hogar para Él, en primer lugar, pero también un hogar como para los demás, pues realmente donde tú vives no puede estar aislado del resto de la gente. O sea, tu hogar tiene que ser un hogar abierto a los demás. Y mucha gente me lo ha preguntado siempre. Dice, oye, si yo no estoy casado, no tengo hijos, esto es la teología del hogar. Digo, pues estás llamado a lo mismo. A que tu hogar, que es donde tú vives, esté abierto a los demás y que allí encuentren un sitio, un refugio, un sitio de descanso, un lugar donde encontrarse con Dios, un lugar donde
abrirse a lo que Cristo le quiera dar en tu casa. Incluso me han llegado casos de gente que comparten habitación, o sea, ahora eso desgraciadamente ocurre mucho, que hay incluso matrimonios y familias que viven en una habitación compartida de un piso con otras familias o con otras personas. Y claro, me decían, ¿cómo puedo yo vivir la teología del hogar en una habitación? Y yo siempre les digo lo mismo, digo, no es por el tamaño, porque la Virgen vivía en Nazaret, la casita de Nazaret era muy pequeña, no creáis que era mucho, es más grande que una habitación o una y media, por lo de los espacios comunes. Así que no es por el tamaño realmente, sino por la vivencia de tu fe en ese espacio, aunque sea muy chiquitito, aunque sea una celda como donde está, que tiene un monje o una monja en su convento. Todos están llamados a hacerlo habitable. ¿Y qué destacarías un poco así? ¿Qué piensas que, o sea, como dices eso, ¿no? Al final todos podemos aprender algo de esta teología del hogar, ¿no? O sea, que es algo también muy amplio, yo creo, porque al final se tocan muchos temas, ¿no? En un hogar hay que tocar muchos temas. Así, si nos puedes hacer como un poco de resumen, ¿qué podemos aprender de la teología del hogar, ¿no? ¿Y qué destacarías tú de ella? Bueno, lo que se aprende de la teología del hogar es que Dios tiene un plan para toda la familia en su conjunto, no solamente para nosotros individual, que eso está claro, porque cada uno tiene su proceso de santificación, sino que tiene un programa de santificación en la familia dentro de un ambiente seguro y que sea un refugio y que sea también donde estén todo lo que las personas necesitan para alcanzar la plenitud. Es decir, quiere que el reino de Dios empiece ya en este mundo y empiece ya en cada casa. No solamente quiere Dios tocar unas facetas de tu vida espirituales, por decirlo de alguna manera, sino incluso las materiales. O sea, se preocupa como un buen padre de que todo esté bien. O sea, de que tengamos todo lo necesario para poder alcanzar la plenitud cada uno en todas las facetas de la vida. Entonces dices, ¿y también la decoración? Bueno, pues también. Sí, también se va a meter en la decoración, sí, claro que sí. Sí. Y bueno, sí, claro, como decías, pues eso, algunas han mencionado, ¿no? A lo mejor pues tema material, tema económico, tema de decoración. ¿Qué otras cosas concretas a lo mejor podríamos encontrar o plantearnos? Pues lógicamente, como es la gente que está viviendo allí también, pues está todo el tema afectivo, todo el tema también de discernimiento, el discernimiento de lo que Dios está pidiendo en concreto a cada familia o a cada persona que haga con su hogar. O sea, hay también una misión que se tiene que discernir porque no todos los hogares se dedican a lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay gente que se dedica a que su casa es como casa de acogida de sacerdotes itinerantes, que van a algún sitio, no saben dónde meterse y los meten en su casa. Y ha habido otros casos de gente que ha acogido a niños de la calle y los ha llevado a merendar. O sea, cada hogar tiene una misión muy específica y hay un discernimiento de ver para qué. Tú la pones a disposición del Señor, para qué quiere, para dar catequesis dentro de la casa, que también se ha hecho, reuniones de matrimonios, infinidad de cosas. ¿Para qué quiere tu espacio, tu hogar, Dios? Y cómo lo puedes poner al servicio. Y como decíamos, ¿no? A lo mejor, pues bueno, una familia que nos escucha se puede sentir como un poco identificada con este tema, pero lo que decíamos antes, a lo mejor, pues un anciano que ya vive solo, ¿no? Que es viudo o un soltero o, no sé, imagínate cualquier situación. ¿Para ellos también es este programa y la teología del hogar? Sí, sí lo es, porque lo primero que tienen que descubrir es la primera faceta que yo te he dicho, ¿no? Que somos hogar todos y que Dios cuenta con nosotros para todo y que no desecha ningún refugio, ningún hogar, ninguna casa, ninguna persona para que pueda seguir amando a los demás a través nuestra. Entonces, me está diciendo una persona anciana, bueno, es que las personas ancianas pueden hacer mucho en sus hogares también, porque de hecho conozco casas de ancianos que acogen a estudiantes de Erasmus y cosas así y ahí pueden evangelizar. O sea, que no por el hecho de decir yo soy un anciano que puedo hacer con la casa o para qué está llamado, también es una casa de oración. Tú tienes que convertir tu casa en una casa de oración. Entonces puede ser que haya mucha gente que no haya descubierto hasta qué punto en la intimidad de su hogar Cristo quiere hacerse íntimo. Y entonces puede redescubrir su hogar como un santuario. Como un verdadero santuario de oración y de presencia divina. Vamos a venirnos, Chiti, con un cuaderno a estos programas para ir apuntando todo. Sí. Irene lo está apuntando, pero... Yo estoy tomando nota de todo, de muchas cosas, sí. Y justo lo que estabas diciendo tú del anciano, me estaba recordando cuando yo era pequeña, y me sigo acordando muchísimo de esto. Esa señora no sabe ni quién soy yo, que seguramente... Bueno, el caso es que yo tenía una amiga en mi pueblo que venía solo en verano, su abuela vivía allí,
Y a veces subíamos a su casa de la abuela a por agua o lo que fuera. A mí esa señora y su casa, era una señora mayor, me impresionaba por lo ordenada, lo limpia, el sonido que había allí, la quietud. Me transmitía tanta paz que te lo prometo, os lo prometo a los dos, que quiero conseguir esa calma y esa paz de esa señora en mi casa que no sabe, vamos, igual se ha fallecido ya, pero nunca supo todo esto. O sea que el efecto que produces igual ni lo sabes, claro, pero lo produces. Sí. Sí, es un punto muy bueno porque eso mismo lo he sentido yo. A veces me han invitado en las casas la gente que me regala entrar en su casa y eso que dices es verdad, yo también lo he vivido y he dicho, uff, qué bien se está aquí, esto es un Tabor. Como decía, bajamos 3 tiendas, préstame una habitación, me quiero venir aquí a vivir. No os voy a invitar a mi casa, entonces. Tu casa es increíble, pero... Lorena, muy viva. Sí, la viveza también. Nunca sabes lo que se necesita. Hay gente que a lo mejor vive muy solita y al revés. Es la vida y la alegría de una familia llena de ruidos y de golpes y tal lo que le activa y lo que necesita de verdad. Nunca se sabe. Pues sí, y además me estaba acordando un caso que es un médico, es Giuseppe Moscati. Giuseppe Moscati no se casó, pero vivía en su casa con su hermana, porque por esto que decías, no tiene por qué ser familias con hijos, él no se casó. Y entonces él no fue, o sea, fue a la guerra, pero como tenía que dedicarse al hospital, pues no fue al frente, él se dedicaba a todos los enfermos de la guerra. Y cogió a un amigo suyo que vino de la guerra destrozado y todos los días lo llevaban a su casa con alguna excusa, con algún engaño así entre comillas, a que comiera, luego lo alargaban para que cenara, para que se quedara a dormir y así poco a poco le iban invitando todos los días para que ayudarle a que sanara de todo, no solo las heridas físicas, sino también las heridas psicológicas y las heridas espirituales, de todos los horrores que había visto en la guerra. Y fueron acompañándole en esa sanación, o sea, su casa fue sanadora en ese sentido. Hay experiencias muy bonitas, ¿verdad? Muy enriquecedoras. Y bueno, pues iremos poco a poco conociéndolas, esperamos, en este programa. Así que gracias, Chiti, por presentar tu sección de la teología del hogar. La sección que presentarás un tema y luego ya haremos un poco de tertulia. Y por supuesto, pues también para nuestros oyentes abriremos pues el email, no sabemos, a lo mejor nos animamos con las redes sociales y así también pues podemos interactuar por ahí para pues escuchar todas las preguntas, propuestas, sugerencias, todo lo que tengáis. Así que si os parece, pues seguimos a la siguiente sección que vamos a hacer. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que no... Y bueno, así comenzaremos en la siguiente sección, que serán las fases del amor, del amor, de la vida, y vamos a ir viendo pues como distintas etapas, ¿no? También para ayudar, tener un apoyo, ¿no? Pues en cada momento, pues sobre todo los momentos como más frágiles, ¿no? De debilidad o aquellos momentos en los que surgen dificultades, ¿no? También cómo enfrentarlas, cuáles son pues al final los desafíos de cada momento vital, ¿no? Y bueno, pues iremos pasando por distintos temas, ¿no? Traeremos a expertos para entrevistarlos que también pues nos puedan aconsejar sobre distintos temas, ¿no? Hemos pensado un itinerario que va pues desde la boda hasta la viudedad, ¿no? Pero también pues no solo enfocado como decíamos, a familias casadas con hijos, sino pues a todo tipo de vocaciones, de perfiles, ¿no? Pues para un poco ir viendo cómo, pues eso, pues cuál es en la boda, qué cosas pues puedes tener en cuenta, ¿no? Qué desafíos tienes, todo al final son oportunidades también, ¿no? Para crecer. Entonces, pues bueno, pues luego en la convivencia, luego en el embarazo, o si no hay embarazo, ¿no? También en la soltería, también cuando ya
si tienes niños, si tienes pocos y quieres más, si tienes muchos, ¿no? Si tienes caos en casa o si tienes demasiado silencio, como decíamos ahora, ¿no? También, bueno, seguiremos avanzando, pues cuando luego ya, pues los adolescentes, ¿no? Que tienen otros desafíos, ¿no? Los jóvenes, cuando ya se emancipan, te quedas solo en casa, ¿no? Cuando ya tienes nietos, cuando, pues como decíamos, ¿no? Pues a veces tienes que enfrentar una circunstancia difícil, ¿no? Como es, pues la muerte de un hijo, o a lo mejor del esposo, de la esposa. Bueno, o sea, como todas estas distintas circunstancias, queremos irlas tratando para ir viendo un poco, pues, ese punto de apoyo, pues, en los distintos momentos. No sé, Chiti o Irene, si queréis aportar algo más. Bueno, la vida es muy larga. El otro día fue la Virgen de los Dolores y es verdad que tiene sus alegrías y sus penas, pero vivido con Dios y con la familia, con amigos, con tanta gente y enviados de Dios que nos envían pues para ayudarnos, pues es más, nos lleva a la santidad más fácilmente. Sí, eso es verdad. Hoy escuchaba a un sacerdote que hablaba de eso, de pues al final el sufrimiento, ¿no? En algún punto de la vida llega, ¿no? Y que al final sí, como que es sí, que es como también esa puerta de entrada, ¿no? O sea, al final es que no hay gloria sin Claro, cruz, ¿no? efectivamente, es que además es que el punto inicial, desde mi punto de vista, de la verdadera vida es justo cuando te mueres. O sea, para mí sería, de hecho, el momento más importante, porque es que cuando inicias el gran viaje, la estupenda, la vida completa en mayúsculas. Pero es verdad que a veces perdemos un poco el norte con todos los líos de las casas, de los problemas familiares, porque todos tenemos problemas familiares, o porque tenemos mucha familia, porque tenemos poca, o porque hay algún problema muy grave, alguna enfermedad dentro de la familia o algún problema económico y tal. Y es verdad que los problemas nos pueden agotar un poco. Yo creo que este programa y esta sección en concreto viene a ayudarnos un poco a tener una mirada un poco más trascendente y poder darte cuenta que no estamos solos en esto de la crianza, ¿no? Que Dios no ha dicho ahora crecer y multiplicaos y yo miro para otro lado y luego me a saludar, sino que Dios realmente quiere estar ayudándonos y acompañándonos en todo el viaje, en todo el momento, en todas las etapas de nuestra vida, porque realmente no solamente es recordar pues las etapas de, por ejemplo, si estás cuidando a tus hijos pequeños o la adolescencia y tal, sino también te va a ayudar a recordar tu propia etapa de adolescente y de niño, ¿no? Y hacer un poco de memoria de Dios en esos momentos donde estaba contigo. Y ese abandono quizá en Dios. Yo es que me estaba acordando, según hablabas, de cuando tenía los 4 niños pequeñitos, había días que es que no podía más, claro. Que estaba agotada. Y entonces se lo dije una vez a un sacerdote y me dijo, pues déjaselos a su padre, Dios, si es que déjaselos un ratito. Y él no es su padre, pues ala, tenlos un ratito que yo tengo que descansar. Y no sabéis lo liberador que era aquello, pues bueno, los dejabas. Pero es verdad como que te decías, venga, van, es que necesito 10 minutos de descansar. Claro, sí. Claro. Sí, fíjate, hoy justo entrevistábamos también a una enfermera, ¿no? A una médico de familia, perdón, que decía eso, como ella encontraba a Dios en el sufrimiento, en los pacientes que iban con enfermedades, que decía, pues ¿qué es? Que Dios está allí, o sea, te está llamando. Entonces como que tenemos como un concepto negativo de sufrimiento muchas veces cuando es algo que nos acerca, ¿no? A la santidad, ¿no? Decía, fíjate, una cosa que me llama mucha atención, que se dice, líbranos de la muerte repentina, ¿no? O sea, como que al final como que la enfermedad es una gracia para poder encontrarte con Dios y también pues prepararte, ¿no? Para ese momento y tal, ¿no? Y prepararte tú y los demás, ¿no? De tu alrededor. Pero bueno, como que es pues es un aspecto que sí me llama la atención, porque yo siempre he pensado, digo, mejor la muerte de repente, ¿no? Que estar ahí sufriendo, pero mira, claro, nunca había caído en eso. Realmente todo tienes que mirarlo con los ojos de Dios. O sea, realmente hay cosas buenas en la muerte repentina, que es, por ejemplo, pues sufren menos, se supone, ¿no? Pero también en la muerte, pues digamos que más prolongada, ¿no? En la agonía, que se llama. Pero es verdad que llega un momento en que dices, bueno, Dios mío, lo que tú tengas preparado para mí va a ser lo mejor. Y no tengo por qué preocuparme mucho más, no tanto de la forma, sino de la manera en la que se llega, ¿no? O sea, en vez de hacer un memento mori, que te dice la Iglesia en la Cuaresma, pero hacer un memento mori desde el punto de vista de lo que viene, ¿no? De decir, de la preparación para lo maravilloso que va a ser la visión beatífica, ¿no? Poder verte cara a cara, de verdad. O sea, debería ser toda mi vida
una preparación para la muerte, que te había un librito ahí de San Alfonso María Ligorio que hablaba de eso. Pero, es decir, porque todo está enfocado a eso, a la liberación de todo lo que nos mata, de lo que nos hace morir, pero también a la acogida de todo lo que nos hace vivir y todo lo que es la vida. Y eso es un poco las etapas estas que vamos a ver en el programa, ¿no? No solamente soltar todo aquello que es realmente una carga y que tenemos que aprender a gestionar y purificar, porque hay muchas cosas en las familias que hay que arreglar, sino también en abrirnos a todo lo bueno que Dios nos está dando en cada momento. Así es. Y bueno, otro aspecto también que yo creo que sería interesante tratar, veremos si es posible también, porque quizás estamos muy enfocados en la vocación, pues eso, al matrimonio, a la soltería, pero también pensaba en la vida consagrada, ¿no? Sacerdocio. También ellos crean un hogar, ¿no? Allí donde están, fijaos, las comunidades de monjas, ¿no? De hermanas, de religiosas, de religiosos, qué hogar crean entre ellos, ¿no? Con sus reglas de vida, con todo, ¿no? Todo tan ordenado. Y de hecho, también... No, te iba a decir que de hecho se llaman hermanos y hermanas, ¿no? Claro, es una casa, familia. Y tienen la superiora, la madre, ¿no? El superior y el sacerdote, ¿no? Que es un padre también, que cómo crea ese hogar, esa familia en su parroquia, en donde esté destinado, donde esté con la tarea que tenga encomendada, ¿no? Entonces, bueno, también si estáis escuchando, pues esos religiosos sacerdotes, no penséis que este programa no es para vosotros, es para todos. Sí, y los sacerdotes también tienen su casa y también les gusta tenerla bien, porque yo también he hablado alguna vez con un sacerdote sobre estos temas y claro, también quiere tener su lugar para dejar las llaves al entrar, que sea acogedor y con la imagen de la Virgen, de no sé qué. O sea, todo el mundo tiene su casa, sí. Así es, efectivamente. Claro. Ellos también tienen su pequeño apartamento que tienen que cuidar y tal, y hay sacerdotes que esto lo cuidan y lo viven mucho. De hecho, estaba hablando hace muy poquito con uno que decía, me he leído tu libro sobre los colores litúrgicos en el hogar y me ha hecho gracia porque como yo tengo mi capilla particular, no se me había ocurrido poner un mantelito en el tiempo ordinario de color verde y luego poner una pascua blanca. Tú lo pones y él no. Dice, pero oye, que es un detalle que está muy chulo y que claro, en la iglesia lo ponemos, pero yo en mi oratorio particular pues no se me ha ocurrido y lo voy a copiar. Entonces, claro, o sea que dices tú, bueno, pues ya está, ahí claro. Tienes la teología del hogar. Justo, sí, eso es muy, muy necesario también. Bien, pues si os parece ya, bueno, está aquí, aunque tenemos ya un poco más o menos definidas en cada programa qué es lo que vamos a tratar, pero también estamos abiertos, como decíamos, a las propuestas, sugerencias o pues también las dudas que tengáis, ¿no? Si hablamos de un tema, pues los oyentes que podáis comunicaros siempre con nosotras y escribirnos vuestras dudas, vuestras inquietudes o, bueno, pues tanto relacionado con el tema que hemos tratado como si queréis que tratemos algún tema concreto. Dejaremos un espacio para esto, la intervención de los oyentes, pues eso, desde las redes sociales, desde el email que al final del programa daremos. Pues si queréis vamos a tener ahora, ya llevamos un rato, ¿no?, explicando cosas, vamos a tener ahora un momento musical. Si queréis, esta canción que hemos puesto ahora es muy bonita, yo creo podemos escucharla entera, ¿no?, la que va a ser sintonía de esta sección del viaje de Conchita, así que vamos a escucharla y continuamos con el programa. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos.
Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. La casa de mis papás contaba 1.000.000 de historias. Pregúntale a mi mamá, sirviendo en café memorias. La casa de mis papás cantaba muchas canciones. Pregúntale a mi papá, que llegó silbando anoche. La casa de mis papás tenía un niño encerrado que nunca va a madurar. Qué bueno, porque es mi hermano. La casa de mis papás parece que va a cambiar. Y así presentaremos esta sección dentro de este programa de Paz a esta casa sobre teología del hogar, esta sección de vidas de familias santas, ¿no? Donde pues vamos a ir viendo un poco ejemplos de vidas de santos relacionados con el tema que nos ocupe. Y es verdad que estamos acostumbrados a muchos santos, pues a lo mejor que son religiosos o sacerdotes, pero familias como que muchas veces cuesta más encontrar, ¿no? Entonces, bueno, Chiti, que es muy conocedora de todos los santos y muy amiga de todos los santos, bueno, nosotras también, pero ya conoce muchas familias santas. Entonces, bueno, Chiti, cuéntanos así un poco por encima qué familias así vamos a tratar. Sí, bueno, antes de hablar de las familias que vamos a tratar, yo creo que también esta sección a mí me hace especial ilusión porque yo soy de Cartagena, de la diócesis de Cartagena, y en la diócesis de Cartagena hay 4 santos que son hermanos, que son sus santos patronos. Entonces tú dices, claro, si es que yo ya vengo de una diócesis en que una familia es santa. Claro, qué suerte. Claro, es así, eran 4 hermanos. Pero sí, el enfoque que tiene esta sección es darte cuenta de que no solamente es santo individual, sino que esa santificación pues es en cierto modo una santa contagiosa de santificación, en el sentido de que son muchos los miembros de la familia que van sintiendo la gracia de Dios y se van transformando sus vidas, ¿no? Y entonces pues tenemos bastantes ejemplos de familias que han sido santas, se han santificado en sus hogares, se han santificado en sus matrimonios, pero también tenemos familias en las que, por ejemplo, ha sido uno de los miembros de la familia, no tiene por qué ser el padre o la madre, aunque sería lo normal, no tiene por qué ser así. Entonces hay familias en que son uno de los hijos, como en el caso de San Bernardo de Claraval, que tiró de todos sus hermanos para convertirlos en santos, ¿no? Y también eso de hijos con los padres, o también se verán casos como Elizabeth Lisset, con su marido, que no fue un buen matrimonio en el sentido de un matrimonio fácil. Y sin embargo, como esto que dice San Pablo de que la gracia de uno puede llegar al resto de la familia, funciona en este sentido. En Isabel Lesier, que consiguió que su marido, que era ateo y estaba completamente en contra de la fe, pues la abrazara al final. Entonces son historias muy bonitas y hemos intentado que estén relacionadas cada familia que vamos a tratar con el tema que tenga que ver, ¿no? O sea, si estamos hablando del tema de, por ejemplo, la crianza de los niños pequeños, pues podemos meter ahí a Santo Tomás Moro, que se casó en segundas nupcias, porque él tenía mucho cuidado en el crecimiento y la educación de sus hijos integral, en todos los aspectos de su vida. En los bebés, por ejemplo, están Luis y Celia Martín, que tuvieron muchos hijos, perdieron varios, y eso es un tema que también se puede tratar en el programa, en el caso de pérdidas prematuras de bebés, porque es un paso doloroso,
pero también todas las dificultades que ellos tuvieron para criar a sus hijos, y sin embargo ya tenemos una familia de santos, ¿no? Y tenemos ahí a Santa Teresita de Lisieux y su hermana Leonie, que también está en proceso, esta sierva, ¿no? Pero que está en proceso de canonización también. Y bueno, pues eso, hay ejemplos de familias que son más digamos, como más, parece un camino más ideal, porque parece que todo es perfecto, y otras que no son tan fáciles, ¿no? Como en el caso de Santa Rita, Santa Mónica, con la parte de la adolescencia de sus hijos rebeldes, que también está bien en tocar. Y habrá santos que no son tan conocidos por la gente que escuche el programa, como por ejemplo el servicio de Dios Takashi Nagai, que son japoneses, y yo creo que va a ser novedoso y va a aportar mucho a toda esta parte de la teología del hogar en relación a ejemplos que nos pueden ayudar. No te vas a creer, Chiti, es un santo que no he oído hablar en la vida de él, y hoy ya me han hablado 2 veces. La segunda vez que me hablan de él, no me puedo creer. No me lo digas. Surrealista. Takashi Nagai, sí, justo. ¿Qué me dices? Sí, pues sí, sí. eso es algo quiere contigo, Bueno. Bueno, pues tendrás que esperar. Haré negocios con él, a ver. Sí, porque tendrás que esperar porque Es no es el de los último. primeros programas, Claro, pero es claro. una historia que es muy bonita. A mí me encantó cuando la descubrí y la verdad es que me gustó muchísimo. Pues- Sobre todo en la etapa final de la vida, yo creo que es un santo y su mujer que nos pueden ayudar muchísimo. Justo fíjate en lo que estábamos hablando, ¿no? En la última faceta de nuestra vida, cuando nos preparemos para el gran abrazo con nuestro Padre Dios. Claro, pues sí, a nuestros oyentes, si tienen curiosidad, a buscar, porque si no, hasta agosto creo que no lo tratamos, ¿no? Así, septiembre, más, agosto, ya veremos. octubre, sí, ya veremos. Vale, pues muchas gracias, Chiti, por este breve resumen, y ya sí, vamos a conocer ya nuestra última sección del programa, que nos traerá, bueno, principalmente Irene, aunque como decimos, pues vamos a ir comentando todas ellas. Brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un lazo gris, cosas tan bellas me gustan a mí. Bueno, Irene, nos tienes que contar esta sintonía. ¿Qué es esta sintonía? Esta sintonía es una de las canciones de la película Sonrisas y Lágrimas, que es una de mis preferidas. Bueno, todas las películas o libros para niños, incluso canciones que son buenos de verdad, tienen muchas lecturas y se aprende de ellas tanto pequeños como adultos. Bueno, esta familia también es una familia, no es santa, pero sí que se fueron al final a misiones, y es una historia, no la tenemos en el programa, pero a lo mejor algún día podemos hablar de ella. Sí, seguro. El caso es que sí habla de las pequeñas cosas tan bellas que nos rodean y que tenemos que saber disfrutar y valorar. Así es. Y bueno, va a ser una sección muy práctica y aplicada también, ¿verdad? Irene nos va a dar como unas pistas para pues poder tener en cuenta para la hora de la decoración del hogar, porque pues Irene, una decoración del hogar puede ser católica. ¿Cómo puede ser católica una decoración? Sí, no quiere decir que llenemos todo de santos, de cruces y de cosas así. No es eso, es cómo el interiorismo nos ayuda a acercarnos a Dios, en el fondo, y a los demás. Y pueden ser cosas muy sutiles. Todo lo que tenemos alrededor nos influye, aunque no nos demos cuenta, inconscientemente. Y nos puede influir para cosas buenas o malas. Por eso es importante ser consciente de lo que nos rodea y elegir, con ayuda de Dios también, qué queremos y qué desechamos. Y qué tenemos que buscar también. Y también a mí cuando empiezo a hablar de interiorismo, de decoración, pues hay mucha gente que directamente piensa tonterías, eso es superfluo, eso no hay que invertir esfuerzo, ni dinero, ni nada. Y bueno, sí que es muy importante, y no lo digo solo yo, sino que psicólogos a nivel de premio Nobel, como Daniel Kahneman, hablaba del prime meaning en la vida, ¿no? Todo lo que nos influye sin que nos demos ni cuenta. Cómo la exposición a un estímulo, como dice él, influye de manera inconsciente en cómo percibimos, sentimos o actuamos. Es decir, sin que nos demos cuenta, lo que nos rodea nos influye en cómo actuamos incluso. Aunque pensemos que es una decisión nuestra, no estamos en libertad. Y lo experimentamos, por ejemplo, así como un ejemplo muy rápido, para que os deis cuenta. Si te dicen la palabra amarillo y luego te piden que completes la palabra y pone plat y un espacio, ¿tú en qué piensas?
No pienso. Bueno, en un platillo, en un platillo. Se suele pensar en plátano, porque es amarillo, plátano. Claro. ¿Sabes? Es como una cosa directa. Y No te servimos, Irene. No me serví. No, porque estáis ya muy imbuidas en la teología del hogar. Claro, eso es. Pero en realidad es un ejemplo como muy clásico sobre este tema. Y sí, la gran mayoría de las personas piensan en plátano, cuando a lo mejor es más fácil pensar en plata o en otras cosas que habéis dicho. Porque tenéis como un poco más libre esta mente, ¿no? Está como preactivada si no lo hemos trabajado conscientemente. Y por eso es importante ese preactivar, pero con intención nuestra, porque si no elegimos, como os decía, lo que queremos, pues otros random, como dicen mis hijos, o sea, de forma aleatoria, nos van a llegar cosas que de repente nos veremos rodeados en historias que decimos, ¿pero esto de dónde ha salido? ¿En qué momento ha llegado? Porque tengo un budita en mi casa o un gatito así de esos de la suerte, o no entiendo nada, ¿no? Porque te lo traen de viaje o no sabes ni de dónde ha salido y de repente está allí y lo tienes por compromiso incluso. Entonces, bueno, pues es eso, ser un poquito consciente de que todo nos influye y cómo hacer que nos influya a nuestro favor. Bueno, pero esto es un poco como la neurociencia, ¿no? Eso es que él era el que hablaba del sesgo cognitivo. Los sesgos cognitivos en economía, él es premio Nobel de Economía, pues es esto. O sea, tú ni lo piensas, porque ya tienes ese sesgo aprendido. Y a nivel tiene ese concepto del priming, que es lo primero que ves, ya te ha influido y tú mismo eres inconsciente, pero lo has absorbido. En marketing se usa mucho. ¿No? O sea, eso es muy importante, por eso te decían que hay que tener la guardia de los sentidos, porque estamos más expuestos de lo que nos parece. Totalmente. Cosas que nos pueden hacer bien, pero también muchas cosas que nos pueden hacer mal, ¿no? Así es. Esto también yo lo utilizo mucho en marketing, porque pues todo comunica. Y si no eres consciente de ello, pues otros meterán su comunicación e influirán en ti. Sí. Claro. Pues es importante rodearte de cosas que te hagan bien. Así es. Y bueno, pues ayer poniendo en oración esto con mi hijo por las noches, pues rezo con mi hijo pequeño, ¿no? Y yo pedimos y damos gracias por algo cada uno. Y yo pedía por este programa de hoy, para que pues eso pues fuera bueno para los oyentes y para nosotras mismas también, ¿por qué no? Y que diera mucha gloria a Dios. Y entonces le decía a él, ¿pero de qué es el programa? Digo, Teología del Hogar. Y dice, ¿eso qué es? Digo, pues mira, se llama Paz esta casa. Y se partía de la risa. Y dice, mamá, ¿pero tú de qué vas a hablar? ¿De lo que no hay que hacer? Porque veía a veces eso, claro, tanto... O sea, que en nuestra casa... Pues eso es algo que uno desea. Yo decía, hombre, pues es verdad, no es fácil conseguir esa paz, pero me acordaba de lo que dice en la Biblia de busca la paz y corre tras ella. Es decir, es una actividad, es una actitud, es algo activo que estás buscándolo, que tienes ese foco y que es complicado conseguir plenamente en esta tierra. Desde mi punto de vista, tú nos inspirarás más sobre este tema, Chiti, pero es complicado. Y también me gustaba mucho lo que dices al principio, yo también lo pienso, que hay que orar y discernir mucho, porque lo que es bueno para una casa, a lo mejor no es bueno para tu casa. O sea, el discernimiento ignaciano me parece fundamental, ignaciano o el que sea, pero a mí me gusta el ignaciano mucho, que tiene que acercarnos a Dios, ¿no? En tanto en cuanto nos acerca a Dios, a cada uno, y ordenamos nuestra vida con estas cosas, pues lo ponemos, ¿o no? Pues gracias, Irene, por esta breve introducción. Y bueno, pues yo creo que estamos todos deseando, ¿no?, escuchar todas estas secciones ya con todo su contenido, que esperamos que, pues eso, que puedan ayudar mucho pues a crear estos hogares y a tener esta paz, ¿no? Como decía Jesús, que cuando fueran a una casa, ¿no?, y si les acogían decían, paz a esta casa, ¿no? O sea, que tuvieran paz. Pues eso es importante. Y bueno, pues ya vamos a pasar ya a la despedida del programa. Pues el tiempo vuela en la radio, como siempre, así que vamos a ello. I've got my memories always inside of me, but I can't go back
how it was. Así llegamos al final de este primer programa de Paz a esta casa sobre teología del hogar, que esperamos que os haya gustado. Nos despedimos, este programa es mensual, pues hasta dentro de un mes, si Dios quiere, el 6 de noviembre, en esta misma franja horaria estaremos con todos vosotros. Recordamos que también este programa se puede escuchar en el podcast si queréis escucharlo otra vez, si no habéis llegado a tiempo, queréis escucharlo entero, si queréis enviarlo a un amigo, a quien sea, un familiar, pues podéis acceder al podcast de Radio María y pues eso, compartir el enlace. Damos el mail de este programa para tener esa comunicación que os decíamos, que queremos, pues os pedimos que todo lo que veáis, que os gusta, que no, sugerencias, todo, nos podéis escribir pazaestacasa@radiomaria.es. Todo seguido, pazaestacasa@radiomaria.es. Y bueno, pues agradecer encarecidamente aquí a estas colaboradoras tan estupendas y tan sabias. Chiti Hoyos, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras. La verdad es que estoy deseando empezar con estos programas porque es que me encanta, me chifla, el tema me gusta un montón. Así que muy bien, pues que lo voy a pasar súper bien. Eso es verdad. Eso es seguro. Y Irene Cuquerella, muchas gracias. Gracias a vosotras y a la Virgen por contar conmigo en esta pequeña sección. Y yo también estoy deseando, es que disfruto muchísimo, así que espero que también puedan disfrutar todos los oyentes, tanto como nosotras. Vamos a pedir al director semanal. No tenemos tiempo a hacer nada más, pero semanal. Pues muy buenas noches a todos, que tengáis muy buena noche, Dios os bendiga y un saludo de quien os habla, Lorena del Rey. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Cuquerella. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos